mercado inmobiliario en Miami ha sido un tema de interés para inversionistas, propietarios y analistas por muchísimo tiempo, y con sus patrones de crecimiento dinámico, factores económicos y desafíos geográficos únicos. Entender si el mercado inmobiliario de Miami va a caer requiere un análisis exhaustivo de varios factores influyentes. Hablemos de las condiciones económicas y la estabilidad del mercado. El mercado inmobiliario de Miami ha mostrado resiliencia y estabilidad a lo largo de muchísimos años. El mercado se caracteriza por una fuerte demanda y una oferta limitada, especialmente en áreas muy conocidas como Downtown Miami, Brickell, etc. Y esta estabilidad se ve reforzada por un crecimiento constante de la población, lo que aumenta la demanda de viviendas y contribuye a la apreciación o valorización de las propiedades. Y a pesar de los riesgos inherentes en cualquier inversión, las tendencias del mercado inmobiliario de Miami apuntan hacia la estabilidad debido a la alta demanda y el crecimiento poblacional y las diversas opciones de inversión. Raúl, según tu bola de cristal, ¿cuándo va a caer el mercado inmobiliario del mejor lugar del planeta? Y mira, Andrés, muy buena pregunta. Es algo de lo cual ninguno de nosotros tenemos como una proyección, una predicción, porque no se trata de bolas mágicas, se trata más de números y que Carolina un poco más adelante nos va a hablar de ello. Pero lo que sí es importante que es para que un mercado haga un crash, o sea, haya una explosión de la burbuja, es aquel mercado en donde tenemos una déficit de demanda. Tenemos también un creciente número de inventario, lo cual, como tú lo comentaste muy bien hace unos minutos, no está sucediendo en Miami. También uno de los factores que se utilizan para medir esto, que una posible caída de un mercado, es el decrecimiento poblacional. Y eso no lo estamos viendo a corto plazo. Vemos como Miami o Florida, vamos a hablar de Florida y de los Estados Unidos en general, pero nuestro mercado natural y el mercado al cual estamos dirigiendo nuestro enfoque es Florida y especialmente el sur de la Florida. Vemos como hay un crecimiento poblacional a diferencia de otros estados que ha habido un decrecimiento. Entonces, desde el punto de vista poblacional, no se ve eso que vaya a decrecer. También tenemos el tema del desempleo. El desempleo también, estamos en unas tasas históricas bajas, pero bueno, Carolina, le voy a dejar ceder el paso para que nos hable un poco de números, que son lo que realmente determinan un posible crash o explosión de la burbuja, una supuesta burbuja inmobiliaria. Raulito, muchas gracias por ceder la palabra. Me encanta lo que estás mencionando en este momento y es porque todos los mercados están ligados al tema de la oferta y la demanda, ¿cierto? Vemos en este momento a nivel nacional y yo creo que de ahí parte la base de que todos los realtors y economistas hablan de qué va a pasar con nuestro mercado y son los índices del mercado, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el buyer market? A nivel nacional tenemos digamos, un porcentaje de 42%, lo que quiere decir que sigue siendo un seller market, es decir, que hay una mayor demanda y una menor oferta de bienes inmuebles, lo que contiene que los precios continúen a ciertos niveles. Pero estamos viendo de todas formas en el mercado una incertidumbre que viene del consumidor. Parte de una, digamos, encuesta que se realizó nacional, donde 9 de cada 10 americanos contestaban a la pregunta si era el momento para comprar una propiedad. Y digamos que comenzó a asustarse un poco el mercado porque 9 de cada 10 dijeron, no, no es el momento. ¿Por qué está basada esta respuesta? Es donde debe venir el análisis, porque los números dan completamente diferentes al sentimiento de las personas. ¿Y a qué viene ese sentimiento de las personas? Viene a la teoría de que uno debe comprar cuando el mercado está a un nivel de precio accesible y además de eso la tasa de interés permite un ingreso al mercado factible para mi pago mensualizado, al igual que otros factores, como factor, digamos, de los impuestos,
como el factor del seguro que va asociado a la propiedad que yo estoy comprando. Entonces, si uno tiene que analizar no a nivel nacional lo que va a pasar con el mercado, sino más bien regional, irse mucho a las regiones pequeñas. No puedes sobreanalizarlo como a nivel de país. ¿Por qué? Porque, digamos, vemos que Texas está teniendo una disminución em, del precio que sale la propiedad al listing. Digamos, expliquemos esto un poquito. Cuando yo tengo una propiedad, yo la saco al mercado a un valor que determino, ¿cierto? Ese valor en este momento estaba siendo un poco inflado por, digamos, la escasez de productos, ¿cierto? Y se compra a un precio de cierre, que es el precio que el mercado está dispuesto a pagar por el producto X, la vivienda X que yo esté demandando. Entonces, en lugares como Texas, vemos que hay una disminución de ese valor en algunas ciudades específicas que va hasta el 50%. ¿Por qué sucede eso? Exactamente porque lo que les estoy diciendo, porque existe una construcción un poco más masiva, salen los productos y entonces el cliente que llega tiene la facilidad de escoger entre todos estos productos y obviamente comienza un poco la guerra de precios por la salida del mercado de ese producto. Y eso lo veo en mis números. Pero digamos, si yo analizo a nivel nacional, yo veo que mi mercado está en un margen de 42, lo que quiere decir que a nivel nacional sigue habiendo, sigue existiendo esa necesidad de más producto. Y cuando nos vamos a, digamos, a la Florida, entonces nuevamente tenemos que analizar, bueno, tenemos el norte de la Florida, el centro de la Florida, el sur de la Florida. Dentro del sur de la Florida tenemos el área de la costa este, que es lo que nosotros llamamos el Great Miami, o sea, la parte grande de Miami que lo conforma West Palm Beach, el condado de Broward y el condado de Miami-Dade. Y vemos cómo esos condados tienen una escasez de producto muy grande y la demanda por el producto sigue siendo muy interesante. Por eso es que nosotros acá como agentes locales vemos estas compañías neoyorquinas, estas compañías californianas que están llegando masivamente a desarrolladores a colocar, a comprar a unos niveles bastante altos los terrenos y seguir desarrollando, porque es que la demanda lo da. O sea, nosotros estamos hablando que en la Florida ingresan en este momento 1.000 personas diarias de relocalización internacional y nacional por todo lo que está pasando. Entonces, ese nerviosismo de 9 a 10, que suena bastante como para analizar, está sustentado bajo unos números que para nuestro Gray Miami realmente no aplican. Porque, ¿qué sucede? Si bien la tasa de interés que está manejada obviamente por la banca central se ha mantenido por un año completo en este nivel alto, la gente sigue accediendo a los préstamos porque sigue creyendo en la demanda. Entonces, ¿qué dice Armandito? Porque tú sabes, si no, hay que dejar que se vean todos los puntos de vista que nuestro público quiere escuchar. Sí, mira, Carolina, tú tocas aspectos muy interesantes en el tema del mercado, pero curiosamente al revisar las condiciones en que se mueve el mercado local, precisamente en el área metropolitana de Miami, encontramos datos muy curiosos. Resulta que casi el 42% de las transacciones se hacen cash. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, la banca puede estar preocupada por la falta de solicitud de créditos, las negociaciones se están haciendo y se están haciendo a unos niveles significativos. Los productos que participan en el mercado son productos de alta gama, como los calificamos nosotros, de valores significativos y que estaban en el mercado hace relativamente poco tiempo. Son productos que vienen a satisfacer las necesidades de un segmento de población que llega de diferentes partes del mundo y del mercado local, de personas que vienen del norte del país en procura de alcanzar unas alternativas de inversión que les permitan tener una tranquilidad en el tema tributario, una tranquilidad en el tema de estabilidad, porque encuentran un clima agradable, unas posibilidades de acceder a bienes y servicios fácilmente, hay seguridad. Es decir,
este clima, esta condición, también es un atractor interesante que debemos tener en cuenta en el proceso del mercadeo. Pero además, hay otro factor que para mi gusto es el que más incide en el tema del mercado, es que Miami está de moda. ¿Y eso qué significa? Que todo el mundo quiere estar en Miami, quiere participar de la posibilidad de tener alguna propiedad en Miami, quiere tener un pedacito de Miami, quiere acceder a esa posibilidad y busca de alguna forma lograrlo. Si vemos el comportamiento de los mercados, de los compradores latinoamericanos, vemos como países como Colombia, como Argentina, como México, participan activamente en estas dinámicas y lo hacen respondiendo de pronto también a unas condiciones socioeconómicas difíciles por las que pueden estar atravesando esos países. Curiosamente, en días pasados, en un recorrido que hacía por Colombia, veía que sí, hay temores, hay dificultades, pero igual hay dinámicas que muestran que la actividad económica y productiva está viva y está en pleno desarrollo. ¿Qué significa esto? Que va a haber una continua demanda de viviendas con el objeto de resguardar sus patrimonios, de proteger sus inversiones, de dolarizar esos recursos que se tienen y que buscan protección en economías tan sólidas como la de Estados Unidos. Estoy seguro que por lo menos lo que se visibiliza, a pesar de ver que los indicadores económicos a nivel nacional, con unas tasas de desempleo, como lo decíamos ahorita, del 3.9% a nivel nacional, con una inflación del 3.4% aproximadamente, según la última medición, nos permite visibilizar que a nivel nacional las condiciones no son difíciles. Y más aún en Florida, como lo decía Carolina, este tema del desempleo, el tema básico de los indicadores económicos cambia sustancialmente y tiene unos comportamientos diferentes, más favorables, más acordes con las posibilidades económicas del sector. En consecuencia, eh, si vemos cómo lo resaltaba Carolina, igualmente la Fed ha mantenido esos rangos entre el 5,25 y el 5,50%, no, y con la visión de continuar así por otros 2 o 3 periodos previos también a algo muy importante que va a suceder en el país y que periódicamente sucede, que son las elecciones. El 5 de noviembre tendremos una modificación del gobierno, una continuidad, no lo sabemos, pero ese hecho también marca una condición interesante en el mercado. Los analistas prevén que las condiciones no se modificarán. Otros dirán, hacia el año 2025, los intereses empezarán a bajar después de un proceso de estabilización. Eso no lo podemos predecir. Lo que sí podemos entender es que los niveles de valorización de todos los inmuebles que están en el mercado y que participan activamente en él mantienen sus condiciones históricas y mantienen siempre una tendencia hacia el alza. Raúl, no sé tú cómo podrías complementar esta idea. Si tienes algún dato, me gustaría conocerlo. Claro que sí. Bueno, mira, muy interesante todo lo que se ha conversado acá. Para mí uno de los factores más importantes es que esta es una demanda real, a diferencia de lo que sucedió en el 2008, que no era una demanda real, porque veíamos propiedades que estaban vacías. En este momento hay una escasez enorme de viviendas para cubrir esa demanda real que está sucediendo. Otra de los factores muy importantes es el traslado de cantidades de empresas que se están viviendo a Florida por las condiciones que nuestro estado le está ofreciendo, lo que hace que esa demanda siga creciendo. Si nos vemos un escenario, quizá volviendo a lo que estaba comentando
Carolina hace unos momentos, si nos vamos a un escenario, si nos vemos el año pasado, siempre había una teoría de recesión, una teoría de recesión, una teoría de recesión. Todo el mundo estaba esperando una recesión y sin embargo la economía se seguía moviendo. Estamos nosotros ya a mediados del 2024, no hay una recesión en los Estados Unidos, por el contrario, hay una gran confianza en el mercado, en el país y lo que representa para la seguridad de todos aquellos que quieren invertir. ¿Qué sucede también con el tema del inventario? Los inventarios, recuerden que hace 2 años hubo grandes movimientos de compras, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que se imprimió. Y estas personas, los que tuvieron la oportunidad de invertir, los que tuvieron la oportunidad de comprar a crédito, tenían unas tasas o tuvieron unas tasas alrededor del 2%. Esto ha hecho que aún más sea mucho más complicado el tema de los inventarios, porque aquellos que tienen propiedades con un crédito tan bajo no están dispuestos a vender sus propiedades para adquirir una propiedad a una tasa más alta. Entonces, esto ha contribuido a que esa oferta en el mercado natural que había ha estado bajando. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales yo veo al mercado inmobiliario, los precios inmobiliarios bastante sólidos. Y por otro lado, también veo que la situación se complica un poco para los compradores primarios, los compradores que nunca han tenido una propiedad, que no tienen una propiedad que tenga un equity o que tenga una cantidad de dinero acumulada y poder ellos hacer un trading en la próxima negociación, es decir, que puedan sacar provecho de ese dinero que obtuvieron de la ganancia de esa propiedad para invertirlo en una segunda propiedad. Eso no lo tienen los compradores primarios, pero todos aquellos que tienen una propiedad, están en una posición pero muy ventajosa. Eso es parte de lo que yo considero que porque el mercado está tan sólido y en crecimiento. Y si vemos las tasas de interés, que era la otra parte que quería comentar brevemente, es que los bancos están siendo, por las regulaciones que hubo después del 2008, mucho más acuciosos, mucho más van al detalle de los índices que tienen que medir para ese persona que quiere obtener un crédito y están siendo mucho más seguros en a quién le otorgan un préstamo. Raulito, ahí me encanta lo que estás mencionando porque volvemos a lo que decía en el comienzo. Cuando uno habla de los Estados Unidos, es un territorio muy amplio, tiene que irse a cada estado a analizar realmente qué está pasando con el estado y del estado a la región pequeña. Si vemos, digamos, el área de el Great Miami, lo que estábamos hablando, nosotros teníamos en el 2019 un nivel de listings. Los listings son las unidades que están para venta en el mercado publicadas, de 49.000 unidades para el 2019. Esto fue prepandemia, ¿cierto? En este momento nosotros tenemos 37.000 unidades, 37.500 más o menos, unidades en el mercado de listings, en el mercado que están para las ventas. Entonces seguimos, y eso por un lado, se analiza lo que está en el mercado, está vendiéndose, lo que está para la oferta. Y uno analiza por el otro lado, sí, pero la población del 2019 es completamente diferente a la población del 2024. Entonces, ese incremento poblacional no está siendo servido de la manera que debería ser a nivel de producto. Por eso vemos nuevamente todos estos developers, todas estas compañías de construcción entrando a nuestro estado a construir, porque hay una alta confiabilidad en el crecimiento poblacional que viene también atado a un crecimiento económico natural y un crecimiento sociopolítico, ¿cierto? Nosotros cada vez somos un estado que impacta más en las decisiones políticas del país, al igual que las decisiones comerciales. Por esto que mencionaba Raúl, del desplazamiento de muchos headquarters que pertenecen a estas empresas, mega empresas americanas y pues globales que están poniendo sus ojos acá y que ya tienen acá sus headquarters. Muy importante medir eso. Pero también, ustedes saben que yo soy un poquito desconfiada de las cosas. Hay unas estadísticas y yo sigo un economista que se llama Mark Fleming y él hace un estudio de círculos que a mí me gusta mucho, donde ve
exactamente qué está pasando con esa oferta, si hay excesos de oferta, si no hay, y analiza lugares de la Florida donde existen. Y digamos, él mencionaba, hay un lugar que se llama Punta Gorda acá en la Florida, donde los precios sí bajaron el 50% en lo que va corrido del año. Pero ¿por qué pasa esto? Exactamente porque se van a precios muy altos, donde el acceso a esos precios, a la tasa de interés que existe en este momento, no deja que la confiabilidad del cliente ingrese al producto. Y hay un estoqueo de oferta en ese lugar. Pero si uno va y analiza ese mismo estudio de círculos, aquí en el área de Miami, nosotros encontramos en el área Brown. Entre más oscura esté el área, quiere decir que más el mercado está direccionado a el vendedor que al comprador. Quiere decir que el vendedor tiene el sartén por el mango, como decimos en Colombia, tiene las de ganar porque está pudiendo ofrecer su producto a un precio más alto. Entonces, si yo soy, digamos, un inversionista, si en este momento yo voy a entrar al mercado como un inversionista, si yo miro la tasa de interés, obviamente no estoy entrando al 2% que decía Raúl que estábamos en la pandemia por los ajustes económicos, macroeconómicos que estábamos viviendo. Estoy entrando a una tasa base del 5,5, que es, pues obviamente no el 5,5, el 5,5 es como la base, ¿cierto? De ahí comienza cada banco a poner los puntos sobre los que va a prestar su dinero, pero pues esto es lo que dice la macroeconomía, esto es el punto en que voy a prestar la banca central. Y entonces yo estoy accediendo a unos niveles del 7, 8, 8,5, que comparativamente con Europa, con Sudamérica, son niveles muy atractivos de costo del dinero. Siguen siendo niveles muy atractivos. Y yo lo comparo contra qué adquiero yo por ese producto y cuál es la demanda que va a tener mi producto. Sigue siendo muy saludable. Entonces, yo pienso que si bien a nivel nacional hay un poquito de ajuste porque no se ve en los números, se ve en determinados lugares específicos geográficos, eh, yo pienso que es una economía en este momento que sigue siendo estable para la inversión y que se está poniendo un poco más equilibrada. Y veo también que si yo soy un inversionista y compro, tengo la facilidad de comprar, tengo la facilidad de adquirir un producto, pues tengo ese local que está teniendo dificultad para acceder al mismo producto y va a venir a rentarme. Entonces, esa economía de la renta me favorece a mí como inversionista, nacional o internacional. Me favorece porque quiere decir que voy a tener un cliente que me está ingresando, que me está rentando y que esa población está creciendo y que esa población desafortunadamente para el local no tiene el acceso, pero pues va a tener el producto rentado. También hay otra cosa muy interesante, Raúl, que me gustaría que habláramos y Armandito y Andrés, es qué pasa con esas nuevas generaciones que están acostumbradas a la renta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo soy dueño de un producto, cuando soy dueño de un apartamento, de una casa, y tengo una generación que se está acostumbrando a rentar? ¿Qué pasa conmigo? Pues que tengo más utilidades en mi punto de vista, tengo más confiabilidad de que mi producto va a rentarse rápidamente, que los días en el mercado van a ser menores. Es curioso lo que tú dices y para complementar ese auge en el tema de la construcción en Miami, en un recorrido reciente que hacíamos con Dianita, veíamos en el downtown, en Brickell, en Aventura, en Fort Lauderdale, muchas grúas empezando edificaciones. ¿Qué significa eso? Que el constructor, el desarrollador tiene confianza en el mercado y está generando producto. Si no existiera una demanda efectiva, no existiría esa posibilidad de oferta. Y es evidente, día a día nos llegan invitaciones para conocer nuevos proyectos, para que nosotros estemos dando a conocer diferentes productos de múltiples eh, condiciones, unos más o menos lujosos, unos con la posibilidad de lo que dice Carolina, de esa tendencia a las rentas cortas. Es decir, la variabilidad que existe en el mercado de esos productos es significativa y muestra que las condiciones están dadas para seguir creciendo. Optimista como soy de las condiciones de la economía de este país, encuentro que no visibilizo en un corto plazo una caída, ni un crash, ni una condición diferente a una buena oportunidad para invertir en una economía sólida y estable como la de este país.
O Mira, sea, los indicadores económicos como la posición estratégica de Miami, como un centro de tecnología, como lo venía diciendo Carolina, porque hay muchísimas compañías que se están mudando acá, e innovación también atraen a profesionales e inversionistas, fortaleciendo aún más el mercado. El mercado inmobiliario de Miami está impulsado por una fuerte demanda y una oferta muy limitada. El crecimiento poblacional, como muy bien lo decía Raúl hace unos minutos, y la afluencia de inmigrantes de otros estados y países contribuyen a esta dinámica. Y a pesar de un momento en el inventario, el mercado sigue muy activo, con condiciones favorables para los compradores en comparación con años recientes. Y si hablamos de riesgos y desafíos, que esto es algo que le encanta a Carolina, aunque el mercado inmobiliario de Miami es resiliente, no está exento de muchísimos riesgos. Y en esos momentos, y me voy una semana atrás, todos nosotros lo experimentamos, factores climáticos. Ese es un riesgo como el que vimos en algunas zonas de la ciudad, con muchísimas inundaciones y daños por huracanes. Estamos en temporada de huracanes. Se supone que vamos a tener una temporada muy activa y eso representan unos desafíos muy significativos para la infraestructura de las propiedades y para la confianza del mercado. Y prácticamente, si nos ponemos a analizar varios factores, es poco probable que el mercado inmobiliario de Miami caiga en un futuro cercano, porque tenemos una estabilidad del mercado, la cual está respaldada por una fuerte demanda, crecimiento poblacional y condiciones económicas muy favorables. Esperamos que el mercado inmobiliario en Estados Unidos se enfríe y eso es algo que hemos visto y Carolina tiene todas las estadísticas que demuestran que en algunos estados o ciudades existe ese riesgo. Sin embargo, Miami es totalmente diferente. Tanto el reporte de Knight Frank como el de Goldman Sachs predicen un fuerte crecimiento positivo del mercado inmobiliario en Miami y en casi todas las categorías. El inventario de Miami está bajo y la demanda sigue muy constante. Por esto, se puede decir que los precios seguirán hacia arriba. Las hermosas playas, el clima favorable, aunque sea una locura, y más porque estamos en plena temporada de huracanes, atraen a personas que buscan disfrutar de muchísimas actividades. El estilo de vida de Miami es único. Miami realmente sigue siendo un destino popular para los inversionistas extranjeros, para los inversionistas locales y especialmente para aquellos que provienen de América Latina y Europa, que están interesados en adquirir propiedades residenciales y comerciales en el mejor lugar del planeta. tú lo has dicho, Andrés, el mensaje es claro y evidente. Hay que continuar con las dinámicas que hemos traído hasta el momento como agentes inmobiliarios. Y la invitación es a seguir adelante en la inversión. Este es un sitio con unas posibilidades inmensas en cualquiera de los productos que se adquieran desde el sector inmobiliario para lograr unas buenas posibilidades de valorización, de estabilidad, de credibilidad, de solidez económica. Mira, como muy bien lo dijimos, se espera que el mercado inmobiliario en Miami se mantenga fuerte, con previsiones mucho más positivas que en otras partes de Estados Unidos. Los compradores que dudaban en ingresar al mercado a finales del 2023 realmente han encontrado este 2024 oportunidades y ha surgido una clara tendencia hacia propiedades recién construidas y casas listas para mudarse, que superan ampliamente la absorción de propiedades que necesiten algún tipo de arreglo. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares. Hablamos luego. Nos vemos ahí. Chao. Gracias.